ahora en esta computadora. Listo, ya. Pues ya empezamos. Entonces vamos a empezar desde cero para que quede todo completo. Listo. Entonces me presento, mucho gusto. Mi nombre es Diana Carolina Buitrago. Yo soy licenciada en Pedagogía Infantil, egresada de la Fundación Universitaria de la Arandina. Hola, hijo. Soy magíster en psicopedagogía, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana y soy especialista en familia en formación de la Universidad Mariana. Bueno, entonces vamos a empezar con la entrevista. Porfa, veme diciendo las preguntas. Ok, Diana. Vamos a empezar pues con la primera pregunta que sería, ¿cómo ha sido tu experiencia en el ámbito de educación inclusiva? Perfecto, bueno, entonces, mm, para iniciar la respuesta a esta pregunta, tengo que contarte que antes de ser profesora y antes de, digamos, de todo este bagaje que he tenido a nivel laboral, mi primera experiencia con la educación inclusiva nace del hecho de que yo soy mamá de un joven con discapacidad. Entonces, mi hijo es un chico, bueno, sí, un adolescente de 15 años que tiene un diagnóstico de autismo. Bueno, tiene otros diagnósticos, pero digamos que el diagnóstico base es autismo. Entonces, mi primer contacto con la educación inclusiva surge en el proceso de educación de mi propio hijo, en el acompañamiento como mamá. Entonces, bueno, a mi chico lo diagnosticaron cuando tenía 2 años y medio. ¿Cómo fue ese proceso? Resulta que pues yo era mamita primeriza, no conocía muy bien, pues no tenía como primitos, hermanitos así pequeñitos que me dieran como una pista sobre el desarrollo infantil, como que cuál era un desarrollo infantil normal. Y sí habíamos empezado como a notar cosas, por ejemplo, como que él en vez de jugar cogía todos los carritos y los alineaba, o lo único que hacía era coger y tirar todo al piso, volverlo a guardar, volver a tirar, movimientos así como, acciones como muy repetitivas, movimientos estereotipados como el aleteo de las manitos, mucho llanto, no había todavía desarrollado lenguaje verbal, no tenía tampoco uso, por ejemplo, como de gestos, no había una intención comunicativa como tal, no pasaba como con los niños pequeños que quieren algo y lo señalan, ¿no? Él lo tomaba uno de la mano, lo llevaba hasta el sitio. Era pues un poquito complejo todo, realmente nosotros muy confundidos, pero no sabíamos cómo aterrizar esas confusiones que teníamos porque no teníamos ningún conocimiento ni de desarrollo infantil, ni de discapacidad, ni de nada. Entonces, en algún momento mi mamá me dijo, hija, su hijo es sordo porque uno lo llama a él por el nombre y él no presta atención. Entonces yo le decía, no mami, él no es sordo porque uno se va a comer algún dulce y hace bulla con el paquetico y él corre a que le den comida porque toda la vida ha adorado la comida. Entonces, nada, pues fuimos al pediatra, que pues como tú sabes, el pediatra pues se encarga como de la salud de la infancia, ¿cierto? Y él revisó, pues digamos que todos sus hitos del desarrollo, no solamente el desarrollo social, sino todo su ámbito pues de salud. Y dijo, bueno, no, yo lo encuentro bien, pero me preocupa el desarrollo personal social del niño, los voy a derivar con neuropediatría. Fuimos a neuropediatría y el neuropediatra nos dijo, es autismo, pero bueno, se trabaja inicialmente como trastorno del desarrollo, trastorno del neurodesarrollo. En ese momento estaba vigente creo que el DSM-4. Entonces, pues nada, empezamos este camino de la discapacidad. Esa fue nuestra puerta a la educación inclusiva, em, con el diagnóstico de nuestro hijo, con un proceso de duelo pues muy severo, porque las familias cuando reciben un diagnóstico de discapacidad en sus hijos y sobre todo sus hijos pequeños, pues digamos que pierden la teleología familiar, del sistema familiar como tal, puesto que nosotros aquí en Colombia somos de cierta manera tenemos una herencia cultural que nos indica ser muy proyectivos en las crianzas de nuestros hijos. Entonces, desde que los niños están en el vientre materno, nosotros solemos proyectar su vida, ¿cierto? Y los vemos que van a estudiar en tal parte, que van a aprender no sé qué, y que van a ser médicos, que van a ser, bueno. Entonces uno como familia coge y construye casi que su proyección familiar sobre lo que piensa y obviamente cuando llega un diagnóstico de discapacidad todo eso se destruye y al existir esa pérdida tan significativa y esa sensación como de que no hay futuro, pues eso lleva a la familia a un duelo terrible. Bueno, entonces llegó el momento pues de que Samuel ingresara a la educación inicial. Como te contaba previamente, la educación inicial en sí misma, como está diseñada aquí en Colombia, pues es una educación muy inclusiva porque no se busca como tal que los chicos adquieran unas competencias, desarrollen unas competencias, sino que
fortalezcan sus dimensiones del ser. En ese orden de ideas, pues todo es positivo dentro de la dentro del diseño de la educación inclusiva, aunque bueno, algunas instituciones no lo hacen. Algunas instituciones toman la educación inicial como si fuera una educación primaria, pero antes de la fecha de la educación primaria. Pero bueno, eso es un tema adicional. Entonces, nada, digamos que con el ingreso de él a la educación inicial no hubo ningún inconveniente, ingresó, aún así, pues, digamos que sus características del diagnóstico no fueron como evolucionando como queríamos que evolucionaran, sino que se hicieron más marcadas y se exacerbaron. Él, pues, demostró que definitivamente no tenía la habilidad para desarrollar el lenguaje verbal. em, con el control de esfínteres fue, pues, otro paseo porque él, a pesar de que controlaba esfínteres, bueno, como te contaba también anteriormente, ellos controlan esfínteres. Uno sabe como mamá y como docente de educación inicial que los niños controlan esfínteres cuando amanece el pañal seco. Eso quiere decir pues que ellos no hicieron una micción involuntaria en la noche y esa es como la señal que le dice a uno, este chico o chica está preparado para empezar el proceso de abandonar sus pañalitos. Pero él le tenía pánico al sanitario, entonces lo que hacía era que él estaba sin pañal, pero cuando tenía necesidad de chichi o del dos, iba y buscaba el pañal, se lo pasaba a uno, se hacía en un rinconcito a hacer sus cositas y luego esperaba que uno lo aseara y seguía sin pañal. Entonces, él no logró hacer el proceso de ir al baño, sino como hasta los 6 años, que ya fue lo suficientemente alto para alcanzar el piso del sanitario y como que tener seguridad en todo lo que iba a hacer en el baño. El problema realmente comenzó cuando hubo que hacer el paso a la primaria, cuando él terminó su educación, su transición. Ah, bueno, obviamente como no había desarrollo del lenguaje verbal, tampoco hubo posibilidad de que él, digamos, tuviera un proceso común, un proceso como los demás niños en el aprendizaje de esa primera parte de la lectoescritura, de la identificación de las letras. Él lograba identificar algunas vocales, por ejemplo, pero no era un proceso, no, o sea, el proceso no se equiparaba al proceso que habían llevado los demás niños. Entonces, eso se convirtió en una dificultad a la hora de ingresar a la educación básica primaria, porque los colegios de básica primaria simplemente se lavaron las manos. Y dijeron, no, no lo podemos recibir porque no estamos preparados, porque no tenemos las profesoras, porque no tenemos infraestructura, porque los papás de los demás niños, porque los demás niños. Bueno, sacaron mil excusas diferentes. Yo te estoy hablando más o menos del año 2016. En ese año estaba, pues, digamos que todavía muy incipiente lo que era la ley 16, 18 creo que es, permíteme ya otra vez corroboro porque vuelvo y lo olvido. La ley 1618 de 2013, que fue la que permitió pues que se garantizara dentro de la normatividad colombiana los derechos de las personas con discapacidad y la que trajo pues el modelo de atención social de la discapacidad a la normatividad colombiana. En fin, bueno, pero resulta que uno dentro de su duelo, dentro de sus cosas, uno como familia de pronto no es como muy consciente del hecho de que se le están vulnerando los derechos o en determinado momento puede que sea consciente, pero no desea emprender un proceso que implica una batalla legal con una institución, porque es un momento de demasiada vulnerabilidad y uno se siente muy solito. Y realmente, por ejemplo, en municipios como este, donde yo vivo, nosotros vivimos en Barranca Bermeja, pues no hay como una institución que desde una primera instancia acompañe a la familia en su proceso y le fortalezca y le brinde herramientas. Entonces uno aquí en estos contextos, que no son los contextos de capital, donde no hay instituciones, pues uno básicamente es a lo que puede hacer con sus uñitas, valga ahí el coloquialismo. Bueno. Entonces seguimos buscando y buscando, llegó enero, no encontrábamos colegio, como hasta el 28 de enero logramos conseguir un colegio que pues dijeron, bueno, listo, vamos a intentarlo. Y entonces en ese momento pues empezó la primaria y fue en ese momento donde yo dije, nos va a llegar un punto en el que el sistema formal de educación nos va a cerrar la puerta completamente y hay que buscar la manera de garantizar el derecho a la educación de Samuel. Samuel es mi hijo. Entonces tomé la determinación en ese momento de formarme como licenciada para poder asumir un proceso de educación en casa posterior. En ese momento, digamos que yo, bueno, antes de todo, yo había estudiado tecnología en química y trabajaba en industrias químicas, trabajé muchos años en el área de la química. Y con la llegada del diagnóstico de Samuel, yo tomé la determinación de renunciar a mi empleo, de todo, y dedicarme 100% al cuidado.
sea, pasé a ser una cuidadora 100% del tiempo, aunque en esa época también la figura de cuidador, pues como que todavía no estaba muy establecida. Entonces, ¿qué pasó? Resultó que yo quería asumir un proceso de educación, pero tenía que ser un proceso de educación virtual porque no podía asumir un proceso presencial porque no tenía ningún apoyo para que cuidara a mi hijo. Y como la educación virtual estaba tan incipiente, digamos que las únicas opciones que yo tenía era estudiar psicología o estudiar licenciatura en pedagogía infantil. Y yo dije, bueno, la psicología no me sirve de nada para el propósito del homeschooling. Vamos con la licenciatura en pedagogía infantil. Bueno, entonces yo empecé a formarme como licenciada y a la parte de esa formación de la licenciatura, e incluso mucho antes de eso, pues yo había empezado a apoyar familias y a orientarlas, familias que también tenían otros, digamos, hijos con otros diagnósticos o con diagnósticos similares. Entonces, casi que mi experiencia sobre la educación inclusiva empezó con esas familias, con nuestra propia historia familiar y de la mano de las maestras de Samuel, de lo que en aquella época se llamaban maestras sombra, es un término pues que está como en desuso, entonces en este momento le podríamos decir maestras de apoyo pedagógico, maestras de apoyo, bueno. Ellas fueron quienes empezaron a instruirme a mí por ejemplo, en cuestiones de la normatividad colombiana, en cuestiones de herramientas didácticas, de herramientas pedagógicas para propiciar ciertos aprendizajes con base en las características del niño, en el DUA, por ejemplo. Bueno, ellas fueron mi primera escuela. Sí, ahí formamos como una escuela multinivel, digamos, la escuela que aprendíamos con la experiencia personal, la escuela que aprendíamos a través del acompañamiento de otras familias, lo que las maestras me enseñaban. Y bueno, poco a poco se fue consolidando todo y yo logré egresar de la licenciatura. Pero antes de eso, entonces cuando empecé el tiempo de prácticas en Área Andina son 5 semestres de prácticas, entonces hubo una institución educativa que me abrió las puertas y yo empecé a notar en esa institución pues que había la existencia de algunos estudiantes que tenían unas condiciones particulares. Igual no podía diagnosticar porque pues yo no soy un profesional que diagnostique como tal, el diagnóstico solamente lo podría hacer un médico. Entonces, pero sí empecé a apoyar a la institución, entonces ahí digamos que empecé a complementar todo lo que había aprendido con el ejercicio práctico de realizarlo yo como docente. En ese momento pues tuve la oportunidad de acompañar a la institución con el proceso de escolarización de una niña que se llamaba Maite. Maite tenía unos 2 añitos más o menos y tenía unas características muy marcadas de autismo, porque tenía movimientos estereotipados. Maite tampoco había desarrollado el lenguaje, tenía como unos 2 añitos y medio, no desarrollaba el lenguaje. Maite obviamente tampoco miraba, sus juegos repetitivos, tenía un temperamento muy complicado, entonces la niña lloraba muchísimo. Bueno, ahí habían muchas cosas, muchas alertas y yo, gracias a la formación que estaba teniendo con las maestras de apoyo de mi hijo y con el proceso formativo y todo, pues logré, digamos, que empezar a apoyar todos esos procesos y eso me orientó muchísimo hacia el, ¿cómo se llama? Pues como hacia enfocarme hacia esta línea de trabajo, que De es la la educación educación inclusiva. de la educación inclusiva. Sí. Pues también teniendo en cuenta que la educación inclusiva no solamente tiene que ver con discapacidad, ¿cierto? Sino pues también tiene que ver, por ejemplo, con niños que tienen condiciones familiares adversas. Perdóname un segundito, ¿qué pasó? ¿Se zafó el tubo? Sí, déjelos, ya, ¿qué podemos hacer? Dele los chicles, ya no podemos hacer nada. Perdón, que es que aquí hubo un accidente familiar, eh, un accidente local en la cocina y se inundó la cocina y se armó un despelote con unos chicles. Pero bueno, volvemos. Dale, dale, trae tranquila. Entonces, teniendo en cuenta pues que la educación inclusiva, como su nombre lo dice, pues incluye a todos los estudiantes, ¿cierto? No podemos hablar solo de discapacidad. Pero mi entrada a la educación inclusiva fue la discapacidad de mi hijo. Entonces, por ende, digamos que yo tomé esa determinación de irme como especializando poco a poco en discapacidad, en educación inclusiva, discapacidad. Bueno.
Entonces, volviendo con la historia, al terminar la licenciatura tuve la oportunidad de recibir una beca y tomé la determinación de estudiar una maestría en psicopedagogía. La psicopedagogía es una disciplina que estudia los procesos de aprendizaje. Como tal, no tiene que ver con discapacidad, sino que estudia cualquier proceso de aprendizaje. Pero a mí me pareció que era un complemento muy apropiado para el desarrollo que ya había tenido a nivel académico, que me iba a permitir no solamente, pues, como, digamos, direccionar mejor lo que tenía en mente respecto a la educación de mi hijo, sino que también me iba a permitir apoyar más instituciones y más familias. Samuel, ¿qué pasa, amor? Papi, vaya para arriba, mi amor. Vaya, vaya. Bueno, entonces te seguía contando, resulta que entonces ahora en la maestría yo tuve la posibilidad de empezar, digamos, a formarme como investigadora y entonces el- mi tesis de maestría la enfoqué en el estudio de los roles docentes frente a la atención educativa a estudiantes con discapacidad en básica primaria. Próximamente, Dios mediante, va a salir un artículo en una revista uruguaya al respecto y también eso, digamos que en este momento me abrió las puertas para ser profesora universitaria. Entonces, en este momento yo soy docente de la maestría en psicopedagogía y me encargo también de orientar trabajos de grado en la misma maestría. Y esa es, digamos que mi relación con la educación inclusiva. Ok, entiendo perfectamente. Eh, Básicamente, literal, tu experiencia con con la educación inclusiva entras por la condición de tu hijo y por interesarte más en la formación de él, Exacto, ¿cierto? sí, sí, ese fue el impulso. Es decir, yo entré a la educación en general, fue por mi hijo. Si no, pues me hubiera quedado en mi área inicial, que era la química. La- Sí, si nada, si en mi vida no hubiera pasado un evento tan significativo como el hecho de que mi hijo fuera diagnosticado con una discapacidad, yo no hubiera tenido nunca una relación con nada de esto. Gracias a él es que yo estoy en esto y gracias a él es que yo he llegado hasta donde he llegado en este momento. Bueno, otra pregunta también que quería realizarte. ¿Qué estrategias puede uno implementar como docente en el aula para brindar educación inclusiva para todos y todos, sin importar pues que tenga una discapacidad Bueno, funcional yo o pienso no? que en ese caso, digamos que estrategias que uno puede poner en el aula. Bueno, vamos a hablar primero del docente. El docente, para ser un docente inclusivo, teniendo en cuenta pues que la educación inclusiva trata de todos los estudiantes, tiene que desproveerse de los prejuicios. A veces, como docentes, digamos que tendemos a tener un sesgo hacia ciertas situaciones de los estudiantes. Por ejemplo, hacia los estudiantes que tienen difícil comportamiento, hacia los estudiantes que vienen con una historia familiar difícil, hacia los estudiantes que son de otras regiones, por decir un algo. Y ahí estamos hablando de educación inclusiva, ¿cierto? Entonces, digamos que la primera herramienta que tiene que utilizar el docente es desproveerse de esos sesgos y de esas creencias que lo impulsan a tener prejuicios y a segregar, así sea solamente en su cabeza, a segregar a sus estudiantes, a etiquetar a su estudiante con este no va a poder, este sí va a poder, ¿sí? Otra herramienta muy importante dentro de la educación inclusiva es el diseño universal para el aprendizaje. Este diseño universal, pues lo que hace es que Es lo sí, que llamamos conocido como DUA, el ¿cierto? DUA, sí, exacto, el diseño universal para el aprendizaje lo que hace es que le facilita o digamos que uno puede llegar a verlo como esto es más trabajo. Es más trabajo, sí, pero son más formas de llegar a los estudiantes. Porque el DUA lo que hace es que garantiza más canales, digámoslo así de una manera pues como muy sencilla, garantiza más canales para que lo que se le está tratando de enseñar al estudiante le llegue al estudiante y el estudiante pueda construir realmente su aprendizaje y no limitar el canal de comunicación a una sola cosa. A veces los profesores, por ejemplo, decimos, no, mmm, yo mi clase la voy a dar con esta guía, déselo de una vez porque ya son las 5:30, de 3 miligramos. Entonces, a veces uno dice, a veces uno como docente es un poquito cómodo y dice, no, mira, yo voy a dar esta clase con esta guía.
ya lo que el estudiante entienda de esta guía, resuma, ¿cierto? Y se sesga como por una sola línea de trabajo. Pero resulta que hay estudiantes que se pueden favorecer por una proyección audiovisual, le prestan mayor atención a eso. O hay estudiantes que tienen, por ejemplo, más capacidad de memorizar lo que, lo que hacen experiencialmente, un experimento o tocar materiales o realizar algo que involucre movimientos, por ejemplo, hay estudiantes que son muy kinestésicos. Entonces, entre más canales de comunicación pueda lograr uno abrir en su proceso de enseñanza, puede lograr más garantías de que el estudiante se apropie de lo que uno le está brindando y construya unos mejores procesos de aprendizaje. Pues aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, listo, que uno enseña, ¿cierto? Y el estudiante aprende, pero no exactamente lo que uno enseña es lo que el estudiante aprendió. Aquí hay un proceso entre estas dos cosas que puede llegar a sufrir ciertas fracturas dependiendo de las características en las que digamos, se haya la compaginación entre estudiante y docente, ¿cierto? Entonces, estas diferencias se ven minimizadas cuando hay más forma de llegar entre uno y el otro, que es básicamente lo que hace el DUA, ¿cierto? El DUA, por ejemplo, cambia el tipo de letra, el DUA le dice a uno, por ejemplo, que la letra cursiva no es inclusiva, ¿cierto? Hay niños que no se favorecen de la letra cursiva porque no la entienden. Entonces lo que hace es que genera como más posibilidades de que lo que usted como docente está tratando de transmitir llegue al estudiante y el estudiante pueda construir sus procesos de aprendizaje. Esa es una gran ventaja del DUA. Bueno, volviendo a las herramientas para la educación inclusiva, la psicopedagogía brinda un entendimiento sobre los procesos de aprendizaje que amplía un poquito lo que los docentes normalmente hacemos. A nosotros normalmente se nos forma diciéndonos que los estudiantes, digamos, que hay unos procesos cognitivos que están, que impactan el aprendizaje, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, no, mire que la atención, la memoria, la percepción, esos procesos cognitivos vienen derivados de la psicología y la psicopedagogía lo que hace es que amplía eso. Entonces la psicopedagogía le dice a uno, ojo, profe, que es que también el contexto donde viene el estudiante influye demasiado. O sea, no le va a aprender igual un niño que viene de un contexto familiar tranquilo, en el que encuentra apoyo, en el que tiene un vínculo positivo con su mamá, con su papá, con sus hermanos, a un niño que viene de un contexto, por decir un algo, en el que tiene carencias económicas, ¿cierto? Que viene con desnutrición o que viene con enfermedad o que tiene un vínculo ansioso o evitativo con sus padres, que no encuentra un apoyo para el desarrollo de sus aprendizajes en casa, que no hay un proceso de corresponsabilidad educativa entre la familia y entre esa familia, digamos, entre comillas, disfuncional y la escuela. Todos esos procesos externos, la psicopedagogía los enfatiza diciéndole al docente, hey, docente, mire, todas estas cosas que pasan alrededor del niño influyen en la forma en que el niño aprende. Si usted quiere ser inclusivo, fíjese en lo que está pasando en los contextos de los niños, porque es que el espacio de aprendizaje no solamente es el aula, sino que el espacio de aprendizaje son todas las esferas que rodean al niño. Y el niño en el aula puede tener o sea, el aula se puede convertir en un lugar seguro, ¿cierto? Y el docente proporcionar, pero sí en el contexto, en su hogar, en el sitio donde el niño pasa las otras 18 horas del día, no hay una corresponsabilidad, no hay unos elementos propicios, pues ahí va a haber un aprendizaje que se va a estar afectando y que le va a exigir a uno como docente inclusivo flexibilizarse para tratar de compensar un poquito todas las falencias que hay por esa parte. Entonces, ahí surge otra característica y es que el docente inclusivo tiene que ser un docente recursivo, se las tiene que ingeniar. No, el docente inclusivo no puede decir, no, es que yo doy mi clase así, péguense, ¿cierto? Sino que el docente inclusivo tiene que ir entendiendo que todo lo que pasa influye y generar más posibilidades y a veces hasta desligarse un poquito de la división de responsabilidades que uno, digamos que uno hace dentro de su labor. Uno dice, no es que eso ya no es responsabilidad mía. Y es cierto, muchas cosas ya trascienden la responsabilidad institucional, ya trascienden la responsabilidad familiar, pero si uno realmente está buscando ser un espacio seguro, un medio de educación que incluya a todos, a veces tiene que desdibujar un poquito esos límites. Bueno, ¿qué más me quieres preguntar?
Sí, claramente entiendo pues cuando hablas del DUA y también es muy importante en cuanto a uno el rol docente porque ahí es donde uno debe crear pues las estrategias de mostrar de múltiples formas para cada proceso de cómo aprende cada estudiante, ¿cierto? Exacto, sí. El DUA es una herramienta fundamental para los profesores. Desafortunadamente es algo como todavía no muy generalizado, en muchos casos malentendido, pero espero pues que en algún momento, digamos que si uno mira la normatividad colombiana y todos los documentos que hay alrededor de educación, uno se da cuenta que en el plan decenal pues hay como un impulso por la formación docente. Ojalá se logre que en ese impulso hacia la formación docente pues sea el dual el eje principal de esos nuevos procesos de capacitación a los docentes para que logremos darle pues como un girito a todos los procesos de enseñanza y hacerlos mucho más flexibles y acordes a las capacidades de todos los estudiantes. Pues teniendo en cuenta de que nosotros estamos trabajando desde un modelo social en el que, un modelo de inclusión en el que ya no es el estudiante el que se adapta a la institución ni al proceso, sino que es la institución y el proceso el que se adapta al estudiante. Y que las barreras no yacen en el estudiante, sino que las barreras yacen en la interacción del contexto con el estudiante. Entonces, ese es el principio fundamental del modelo de inclusión y ese debe ser el principio fundamental que se utilice para la enseñanza también. Entonces, uno a veces encuentra colegas en los que dicen, no, es que ese estudiante tiene muchísimas barreras para aprender. No, empezando por ahí, ya empezamos a interpretar mal el principio de educación inclusiva. El estudiante no tiene las barreras, el estudiante sí puede tener un diagnóstico de discapacidad, pero es que la barrera está en la interacción con el contexto. La barrera está en que no sabemos cómo llegarle para que él pueda aprender y que no sabemos tampoco muchas veces hasta qué punto. Resulta que nosotros obviamente tenemos una estructura eh, mm, del sistema educativo formal que nos dice, bueno, es que los estudiantes tienen que aprender esto, esto, esto y esto y esto, ¿cierto? Pero sí, vamos a llegar a un punto en el que reconocemos que hay estudiantes que no van a poder, que no cuentan con las herramientas y nosotros como docentes no contamos con las herramientas para lograr ese aprendizaje. Pero eso no es un impedimento para que se garantice un derecho a la educación desde las capacidades del estudiante. Hay que tener en cuenta pues que el modelo inclusivo va muy de la mano con las capacidades del estudiante y con el hecho de que no todos tenemos las mismas capacidades. Si todos tuviéramos las mismas capacidades, pues imagínate cómo serían todos los procesos de enseñanza. Incluso esa modo como uno tiene que, como rol docente, pues tiene que ir como a modo reflexivo de que si uno utiliza el DUA, no es Ujú. necesario en muchas ocasiones en el aula realizar adecuación curricular. Llegará un punto en el que hay un Adecuación estudiante que curricular. tiene tantas necesidades, bueno, mira, la psicopedagogía introduce un término que parece que estuviera en desuso, pero realmente no está, y es el término de necesidades educativas. No voy a hablar de necesidades educativas especiales porque ese término sí está completamente reemplazado por el término de barreras para el aprendizaje y la participación. Voy a hablar de las necesidades educativas. Las necesidades educativas es algo que tenemos todas las personas que estudiamos. ¿Qué es una necesidad educativa? Por ejemplo, los útiles escolares. Ah, bueno, vas a ver los gatos aquí saltando por todo lado. Entonces, resulta que esas adecuaciones curriculares, esas flexibilizaciones o lo que uno hace a través del plan individual de ajustes razonables, es tener en cuenta también todas esas necesidades educativas que son diferentes para todos los estudiantes. Hay estudiantes que van a tener unas capacidades diferentes y sus necesidades educativas van a ser diferentes a las de otros. En teoría se pudiera manejar, oigan, loquitos, en teoría se pudiera manejar digamos, un plan de ajustes razonables pues, para todos, o sea, uno para cada estudiante, porque es que cada estudiante es diferente. Hablando pues de que la educación inclusiva los cobija a todos, todos los estudiantes van a tener en algún momento una necesidad educativa que pueda ser abordada, bien sea desde la implementación del DUA o bien sea desde un ajuste razonable. Ok, entonces me queda claro pues la respuesta. Ujú. Otra cosa que te iba a preguntar sería, ¿qué logros y aprendizajes obtiene el alumno y el docente utilizando la educación inclusiva en el aula? Bueno, logros para el docente. Bueno, el docente se va a desproveer de una cantidad de creencias y prejuicios que,
que lo van a convertir en una persona muchísimo más reflexiva, más conectada, más empática. O sea, yo creo que los logros son a nivel del crecimiento personal del docente, porque a nivel laboral, enseñar es enseñar, ¿sí? A quien sea. Pero a nivel personal, la educación inclusiva es el reto de transformarse como persona, como docente, para realmente tener una perspectiva en la que entienda que la diversidad es lo lógico en la vida, no lo normotípico, sino la diversidad, que todos somos personas diversas. Y para el estudiante, pues obviamente le estamos garantizando lo primero y más básico, que es su derecho a la educación, que es fundamental, y que si bien puede que llegar en algún momento en que esa educación que recibió no le capacite para un trabajo o eso, pues no le estamos, digamos, negando su espacio vital en la sociedad, el espacio al que tiene derecho por ser un ciudadano al igual que cualquier otro. Un sujeto de derechos, porque los niños desde que nacen pues son sujetos de derechos, entonces le estamos garantizando que tiene su derecho a la educación, al desarrollo, le estamos preparando para la vida, así el estudiante tenga muy bajas capacidades, por ejemplo, por tener una discapacidad, el proceso de educación le cambia la vida. Sí, incluso es muy importante ese tema porque uno se da cuenta que todos, básicamente todos somos diversos, entonces uno no tiene que satanizar esa palabra de diversidad solo Exacto. porque esa persona tenga una condición Exacto, o y la cuestión es que se ha malentendido mucho, y se ha terminado mal asociando diversidad con discapacidad, y no, no siempre la diversidad, o sea, todas las personas somos diversas. Vos y yo pensamos diferente, eso nos hace diversos. Vos y yo tenemos formas diferentes de actuar frente a la vida, eso nos hace diversos. Entonces la diversidad lo incluye todo. La diversidad va de la mano con lo que sería una educación inclusiva, una educación para todos, absolutamente todos, en la que todos caben de acuerdo a sus capacidades. sí, es básicamente como esa construcción social que hemos hecho como sociedad de diversidad, pero de una manera distinta, no como debería de ser verdaderamente el significado de diversidad. Exacto, de diversidad y de inclusión sobre todo. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Ya me respondiste muchas, porque cuando me dijiste cuando yo te pregunté la primera, me respondiste la segunda de lo de las leyes y Ah, todo, bueno, pero entonces. mira, lo de las leyes, vamos a verlo rápidamente porque tenemos 6:50 minutos. Bueno, mira, yo pienso, digamos que aquí en Colombia ha habido una construcción de la normatividad, está más bien reciente, digámoslo así. Todo parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí empieza a surgir, ¿sí? De la eh, se me olvidó el nombre, bueno, de Educación para Todos, que fue para allá en Salamanca en 1995, de ahí en adelante viene digamos que la construcción de todo a nivel internacional, y eso luego se deriva en las leyes colombianas. Las principales en este momento, la ley estatutaria del 2013, 16-18, si no estoy mal, te dije, lo que la vino a consolidar bien, el decreto 1421 del 2017, que es el que vino a aterrizar el modelo de educación inclusiva en la atención a las personas con discapacidad. Bueno, nuevamente aquí estamos haciendo una segregación, pero ahí es donde surge lo que es el plan de ajustes razonables, y en realidad el plan de ajustes razonables no solamente aplica a un chico con discapacidad, sino que aplica a cualquier chico que tenga una necesidad educativa, entendiéndose a una dificultad que tiene frente a su proceso educativo, no necesariamente que no entiende, sino que, por ejemplo, no puede llegar a estudiar porque vive muy lejos, entonces hay que flexibilizarle el horario, pertenece a otra religión, entonces necesita, por ejemplo, hacer sus oraciones en tal hora. Bueno, ese tipo de cosas también hacen parte de la educación inclusiva y se pueden incluir dentro del plan de ajustes razonables. Así suena como un poquito raro. Y recientemente está la ley, y esta me parece muy importante porque desde la ley de cuidadores, que es la ley 2297 del 2023, que fue sancionada el año pasado. Esta ley a mí me parece muy importante porque es que ya le estamos dando cabida a los cuidadores. Mira, voy a hablar específicamente de los casos de discapacidad donde hay discapacidades severas que hay una alta necesidad de apoyo. La familia se convierte
el medio que facilita o u obstruye cualquier proceso que hay frente a esta persona que tiene unas altas necesidades de apoyo. Entonces, va a llegar un punto en el que la educación colombiana va a tener que considerar a la familia como parte fundamental de ese proceso educativo dentro de la institución. Esto te lo estoy contando como un proceso reflexivo que hago yo dentro de lo que conozco y con mi experiencia en personas con discapacidad y muy altas necesidades de apoyo. No es que esté escrito por ahí en ninguna parte, esto es, digamos, que algo que yo estoy generando aquí en nuestra conversación. Entonces, esta ley de cuidadores es muy importante porque de cierta manera ya le estamos dando cabida en las leyes al reconocimiento de que tras una persona con discapacidad hay una persona o con una enfermedad grave, hay una persona en casa cuidándolo. Y esa persona hace parte de todo proceso de la persona con discapacidad. Entonces, estamos abriendo algunas puertas que nos van a brindar unas posibilidades a nivel de educación. Eso me parece fundamental. Entonces, creo que básicamente yo de esas 3 la ley estatutaria 1618, el decreto 1421, la ley 20, ¿qué te dije? Hola, a mí se me olvidan tanto los números. 22, no 27, del 2023. Bueno, tenemos 3 minutos. Otra preguntita cortica antes de que se nos corte la llamada. No, ya todas las preguntas están pues ya respondidas. Ah, La bueno, verdad, listo. muchas gracias, Diana, por responderme acerca de todo eso y a través también de tu experiencia, que es muy importante porque te ha abierto muchas fuentes para conocer muchísimo sobre el tema de la educación inclusiva y todo eso. Bueno, yo te agradezco. Mira que incluso, o sea, digamos que como todo ha nacido de la experiencia personal y familiar, fíjate que yo me devolví de haber terminado una maestría a empezar una especialización en familia. Y es porque yo no olvido el hecho de que las familias viven procesos muy complejos y que el aprendizaje empieza en la familia. O sea, toda formación de cualquier niño o niña empieza en la familia. La familia es el primer agente educativo. Entonces, en los casos de las familias como la mía, que tenemos personas con discapacidad y muy altas necesidades de apoyo, hay una evidente necesidad de acompañamiento a esas familias para poder que más adelante el proceso de educación no se vea perjudicado, porque cuando esas familias se ven sobrepasadas por su duelo, cuando esas familias no tienen unas herramientas para hacer un equipo en común para hacer frente a las necesidades que tienen dentro del hogar, frente a la educación de su hijo, frente a al desarrollo de la vida, esas familias terminan por desertar del proceso educativo terminan por no mandar a su hijo a estudiar. Y la idea no es esa, porque la idea es que todas las personas, independiente de su capacidad, podamos tener el acceso a la educación. No solo el acceso, sino el derecho a la educación, a una educación que nos garantice un mejor paso por nuestra vida. Sí, y una educación pues que nos ayude también a tener habilidades sociales, un desarrollo también integral como personas, sin importar Exacto. pues las condiciones que tengamos Sí, o necesidades. exacto. Independiente de que nosotros no podamos llegar a aprender a leer o a sumar, somos personas que tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y en sociedad se aprende viviendo en sociedad. ¿Y qué mejor sociedad para aprender sino la comunidad escolar y la comunidad familiar? Entonces, en ese caso, creo que es indispensable empezar a trabajar con estas familias para que también puedan, puedan sumarse y dejar un poco el miedo, porque en realidad a uno los invade el miedo. eh, y enseñarle también a los docentes a trabajar con las familias. O sea, la corresponsabilidad es un proceso al que hay que meterle fuertemente la ficha a las personas que somos apasionadas pues en este tema de la educación inclusiva. La corresponsabilidad es uno de los pilares que tenemos que ir fortaleciendo mucho más. Bueno, Ya, muchísimas ya gracias, nos queda Diana. menos de un minuto con mucho gusto. Entonces, te subo la grabación a YouTube, lo voy a dejar oculto. De todas maneras, si tú quieres compartir con tus compañeros o con quien quieras esta grabación, adelante, listo. Ok, dale, muchísimas gracias de Bueno, verdad. cuídate mucho. Hasta luego. Igual, cuídate mucho.